Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la luz de la vida. Desde la ciudad de Arequipa nos están apoyando en la parte técnica Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón y en el espacio de reflexión el día de hoy desde la ciudad de Lima, la hermana Natividad Niño y un servidor Henry Moreno. Hermana, un cordial saludo. Mire, don Henry, muchas gracias por la invitación y sobre todo por estos temas tan, diría yo, tan espirituales, tan profundos y tan asequibles también a la vez. Porque Sí, de hecho, esta autora les recordamos que estamos en una pequeña pausa con el Catecismo de la Iglesia Católica. Este ya es el segundo programa alrededor de este estupendo libro espiritual que se llama Vaso Roto, de una autora que de hecho este libro lo dedica con profundo cariño a la Virgen María, mi madre, el más roto alabastro del Señor, así dice, y a la dulce memoria de aquel amadísimo corazón que fue tesoro de mi corazón. ujú, Y en su modestia no firma, simplemente interesa el mensaje que ella pasa a todos nosotros por inspiración del Espíritu Santo. El capítulo de y hoy, fundadora de una de comunidad de una... vida contemplativa. Así es, eso ya, con eso ya se dice bastante. Segundo capítulo, renovación, y empieza con un texto en comillas, si no hacéis penitencia, todos igualmente pereceréis. ¿No le parece esto muy parecido a lo que la Santísima Virgen María en los mensajes aprobados estilo Fátima nos ha venido a decir? Ujú. Cuando el ángel por ahí dice penitencia, penitencia, penitencia. Y cuando dice si no oran, si no ayunan, si no rezan el rosario, si no hay penitencia, pues vendrán los errores que se esparcirán por el mundo, etcétera, etcétera. Hablando del comunismo. Y se lo pide a unos niños. Sí. Así que imagínense si se lo pide a unos niños, pues ¿y de qué edades? Es de lo que nos toca a nosotros. Así que hay que caer en la cuenta, queridos hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que purificar lo nuestro y además, miren, estos niños ofreciéndose por los demás. Viene una reflexión que nos hace tremenda porque empieza diciendo, es mucho, y atención a lo que dice, mucho lo que hoy se trae y se lleva la palabra renovación o ayornamiento. Una palabra que desde el Concilio Vaticano II ha sido mal interpretada, hay que decirlo así. Esa renovación y ayornamiento donde supuestamente el Espíritu Santo iba a desplegar todas sus velas y todo el mundo iba a quedar inundado del Espíritu Santo, se ha interpretado tan mal que ha afectado la vida espiritual y la vida práctica de muchos creyentes por una mala interpretación. No porque Dios no quisiera desplegar ese Espíritu Santo, ¿qué más quisiera Dios? De hecho nos invita a ser templos del Espíritu Santo, pero ¿cómo lo hemos interpretado de mal? Quisiera pues hablaros, dice ella, un poquito del pensamiento del Padre Santo sobre esto y poneros en guardia sobre esta frase tan moderna y que tanto viste hoy. Ujú. Y si esto lo decía en ese momento, hoy estamos viendo las Dios mío. consecuencias de eso. Con voz casi llorosa, el vicario de Cristo se expresa así, hablando del Santo Padre en su momento. Renovación que les haga más conformes con la vida de Cristo. Oíd qué expresión, lo cual está muy bien. Claro. Una renovación que nos haga más conformes con la vida de Cristo. Es decir, es una ecuación. Ayornamiento, ¿para qué? Para ser más, para ser más iguales a Cristo. Claro. Como un vigía, desde las alturas de su torre, no se cansa de dar el alto y alzar angustiosamente la voz una y otra vez. Crecimiento de una más diligente observancia de la regla y retorno al espíritu religioso. Aquí está hablando en el caso de las religiosas Ujú. de que ese ayornamiento se tiene que ver reflejado en ser cada vez más diligentes en la observancia de la regla, o como ustedes lo Claro, conocen, las constituciones, claro, la regla, ¿no? claro, De cada claro. institución religiosa, y el retorno al espíritu religioso. ¿A cuál espíritu Ujú. religioso? Pues al espíritu religioso diría yo principal que Dios le dio, por ejemplo, al fundador. Claro.
¿no? Porque Dios le dio un espíritu a cada fundador que tiene unas características especiales para cada institución. Se la dio uno a las carmelitas, otro se la dio a los franciscanos, otro se lo dio a los dominicos, y etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces siempre hay que volver a las fuentes. Exactamente. Y me viene a la mente, don Henry, cuando Santa Teresa, que vivía, digamos, esa vida un poquito así como, bueno, un poquito que no tan exagerada, pero tenía sus amistades, conversaciones, le traían cositas, en fin, y ella pues las aceptaba y tanta cosa, ¿no? Pero cuando ya después Dios le empezó a pedir y a hacer ver que eso no era a lo que No ella va a era llamar. llamada, pues allí le tiene que costar, porque si seguimos a un Cristo crucificado, no vamos a ser santos en colchón de chaire y comiendo helados y qué sé yo qué, y cuánta cosa, ¿no? Aunque no digo que esté mal, ¿no? Tampoco estoy yendo encima de las personas que comen el helado, me refiero en el sentido del gozo, ¿no? De estar ahí, dale que Claro, te dale que te dale. cuando se hace un hábito y algo ordinario y se empieza a vivir en exquisiteces todo el día, ¿no? Claro, Eso no le gusta al Señor. claro. Y ahí cuando ya Dios le hizo ver verdaderamente, ahí podemos ver el cambio que dio ella y ahora no solamente es santa, sino doctora de la iglesia, porque se abrió a la iluminación del Espíritu Santo para escribir esos temas que ha terminado escribiendo. Por eso es que es doctora. Y está diciendo ahora ella que para poder llegar a eso, obviamente, como usted bien dice, hace falta renuncias, pero hace falta hombres que sepan rezar. Claro, Está hablando hombres en el sentido de la humanidad, ¿no? Hace claro, falta seres humanos que sepan rezar. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿y cómo aprender a rezar? Bueno, vamos a ver si ya nos lo dice y si no, ya lo claro. diremos más adelante. No nosotros, lo que dice la tradición. Nos llenan de temor ciertas orientaciones y prácticas en el clero y en los religiosos. Y eso hoy en día, lamentablemente, es así. Así se expresaba el Papa en junio de 1966. Nos llenan de temor, oigámoslo bien. La santidad no será nunca santidad sin virtudes heroicas, pero sí son su compostura. La santidad no será nunca santidad sin virtudes heroicas, pero sí son su compostura. Ni jamás los sacrificios podrán ser de plástico, Claro, ¿no? No son de adorno, claro, no claro, son una cosa accesoria. claro, Confundidamente hemos postergado las más altas virtudes de obediencia, caridad, dominio propio, humildad, mansedumbre, creyendo estar más al día. Es que, hermana, todo eso que acaban de decir, que si obediencia, que si castidad, eso eran otros tiempos. claro. Y estamos ya en un siglo XXI. La tecnología ya ha develado muchas cosas. La razón humana tiene unos alcances increíbles. Esas cosas hay que darlas por superadas. Y este tipo de afirmaciones se oyen incluso a nivel de ambientes teológicos y cristianos. Ujú. Entonces, qué confusión. Claro, qué confusión, porque si nosotros vamos a querer, digamos, sacarle páginas al Evangelio, a la Sagrada Escritura, y vamos a querer vivir una vida, pues, más conforme, más al tiempo y a todo lo demás, yo me hago una pregunta y se las hago a ustedes también, queridos hermanos, que están pendientes, gracias a Dios, de nuestros programas. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese nacido en ese tiempo, sino hubiese nacido ahora, ¿habría sido su muerte también en la cruz? Seguro. Yo creo Y no que sabemos en si... el tiempo de ahora serían como tres o cuatro o una docena de Sí, es cruces. que ese es el punto, ese es el Claro, punto, ¿no? O sea, el pecado no fue una cosa solamente del origen, se claro, nos olvida que es una cosa que se transmite de generación en claro, generación, que necesitamos el bautismo y que luego necesitamos estar renovándolo constantemente en la claro, confesión, en el arrepentimiento. Necesitamos, ¿por qué? Porque si no nos arrastra. claro. Y como decía San Felipe Neri, creo que era el que decía, Señor, atájame porque si no te mato. Con respecto a la pregunta que usted hacía. O Claro, sea, atájame porque, ¿y eso qué quiere decir? Atájame porque si no te termino matando, claro, porque el hombre sin gracia
se vuelve un animal salvaje. Claro, efectivamente. Y no se pone a la cuenta de las cosas, inclusive se ciega tanto el uno con las cosas que se mete en el mundo, don Henry, o permite que el mundo se meta en uno y uno abre las puertas para que el mundo se meta, que incluso las criaturas recién nacidas y un poquito más que van avanzando, y, oye, ¿y tú bautizaste a tu niño? No, estoy esperando que mi compadre y mi comadre vengan de allá, yo qué sé, de Estados Unidos, de qué sé, de otros países, ¿no? Estoy esperando porque ya se lo tenía Y prometido. eso dentro de personas con ambiente de fe. ¿Qué diremos de las personas que no tienen fe, que se han apartado de la gracia y las preguntas de todo el mundo? Pero ¿cómo Dios permite todo esto de la pedofilia, todas estas cosas tan terribles? Porque hemos dejado a Dios, Claro, porque no tenemos la gracia y nos convertimos en salvajes que nos matamos los unos contra los otros, nos claro. matamos los unos a los otros. Y también no vivimos en la comunión de los santos. ¿Por qué? Porque yo puedo rezar y debo rezar por mí, claro, por supuesto, para que cambie y caer en la cuenta, ¿no? Y pedirle a Dios que me dé la luz para ver que lo que yo estoy haciendo está mal. Pero no solamente eso, es que nosotros tenemos que aprender a vivir, no aprender, sino seguir viviendo, porque esto es lo de la iglesia, vivir la comunión de los santos. Y eso Eso es lo que implica no vivimos. una renovación, que es el Claro, programa que estamos siguiendo hoy, el título, renovación, y dice claro, renovación sí, pero renovación que cada día nos haga más Cristo. claro, Una renovación. claro, Cristo claro. dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Renovación. Pero no es una renovación la de Cristo que borró de un plumazo todo lo que había hecho Dios Padre. No, yo no vengo a abolir la ley, vengo a darle plenitud, renovación, continuidad. En la fe no hay fraccionamientos, hay un continuo avance del amor que siempre crece para hacernos más conformes con Cristo, que nos haga más espirituales por encima de más sociales. No se trata de Claro. que por la relación con Quedar el bien. prójimo me haga más social. Claro, quedar bien con el No, otro, no. ¿Y con Dios qué? que nos modele más abandonados por encima de más independientes. Eso se cae de su peso. Las personas que son muy independientes, pues están en los suyos solamente. Que nos introduzca en las espesuras de la humildad por encima del desvío hacia la superpersonalidad, que es lo que decíamos alguna vez en un programa de hoy se exalta mucho el yo, superpersonalidad, triunfar, o esto que le dicen a las mujeres hoy, empoderamiento, yo me empodero, pero de la humildad, nada. Y nos dice ella, no solamente humildad, espesuras de la humildad. O sea, hay que humildades, humus, tierra. Y si son espesuras, quiere decir que tengo que echar más para abajo Claro, y dejarme echar más para claro, abajo. Ayornamiento es ser cada día más divinos, pero no que me considere un Dios. claro. No, no endiosándose. No endiosándonos, no, dejando que Dios nos participe de su Claro, divinidad. claro. De su divinidad y aceptando la cruz que nos mande para la purificación, que esa es la parte que nosotros no queremos. Nosotros queremos la parte bonita de Jesús que se iba al lago y qué sé yo qué, y cargando la ovejita y todo lo demás. Pero cuando nos toca verdaderamente la prueba, ahí no queremos. Es que no hay divinización sin cruz, no la hay. Claro, No la, claro. a ver, por favor, alguien que me muestre en dónde hay divinización sin cruz. Es una falsedad, ¿no? El que quiso ser divino sin cruz, por favor, búsquenlo en la otra dependencia donde hace bastante calor Exactamente, sí, ahí. Y donde no hay aire acondicionado, por si acaso. y donde no hay divinización. No está más en línea el que pisa más fuerte, sino el que más se deja exprimir sin que nadie reciba la soledad de sus desjugos. O sea, es dejarse exprimir y ni siquiera esperar que los jugos que salen de allí los reciba alguien. Qué cosa, qué figura tan fuerte. Mire, me hizo acordar de un comentario que alguna vez hizo el Papa Benedicto XVI sobre el árbol del sicomoro. Que a propósito, ¿usted recuerda algún pasaje en que Saqueo se subió para ver cómo Sí, pasaba el Señor? Él se subió a un árbol de sicomoro, que es un árbol que da fruto, es como una higuera, algo así.
Pues resulta que, y otro que cultivaba árboles de sicómoro era el profeta Amós, Ujú. que incluso cuando el rey, Dios manda a Amós a predicarle al rey que va a haber una devastación, eh, el sacerdote del rey va y le dice, ¿sabe qué? Deje de predicar calamidades contra el rey. Usted váyase a profetizar a Judea y váyase de aquí. Y Amós le dice, mire, primero que todo, yo no soy profeta, yo soy cultivador de sicomoros, pero Dios me llamó, pues Claro, Dios llama a quien quiera, claro, ¿no? Y no se trata de que sea profeta de calamidades, profetiza lo que Dios le manda, lo punto. claro. Entonces, el ejemplo del que voy es el siguiente, porque resulta que dice Benedicto XVI que el árbol de sicomoro, cuando produce el fruto y el fruto madura en la cosecha, es un fruto amargo. Ujú. O sea, su jugo es amargo, imposible de comer. Y entonces el cultivador de sicomoro sabe, como el caso de Amós, que la única manera para que ese fruto se haga dulce es haciéndole una incisión, es decir, agarrando una lanza, un cuchillito o algo puntudo y penetrándolo para que bote ese amargor. Ujú. Cuando le hace eso, después se deja pasar el tiempo, el fruto se vuelve dulce. Ya, No, aquí está diciendo que es justamente eso. claro, Necesitamos entrar en la dinámica de Dios que necesita meternos como en el fruto del sicomoro, exprimirnos, claro, o como hacen con las aceitunas claro. para sacarle el Ya aceite, para sacarle el aceite y sacar la pepa. y que luego no esperemos cuando nos saquen el amargor, eh, lo que sea, saber eso, si sirvió, si no sirvió, para qué no, sino saber que por ser la sola voluntad de Dios va a ser para un bien. Por supuesto, ¿no? Nunca Dios nos va a mandar nada imposible, ni tampoco nos va a dejar de darnos su gracia. Somos nosotros los que nos retiramos, nos separamos, nos independizamos, no, no te metas en mi vida, déjame tranquilo, ya después será, cuando ya tenga más años, etcétera, etcétera. Y eso no es porque nadie sabe cuándo el Señor va a venir a tocarnos la puerta. Sí, porque de pronto lo que más conviene sería decir, a ver, señor, ese exprimirme, como el árbol del sicomoro, déjalo por ahí cuando yo tenga unos 70, Claro, 80, ya cuando sí. haya disfrutado un poco la vida, pero ¿cómo me vas a exprimir ahora? ¿No? Es lo del joven rico. Sí, claro. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y luego ven y sígame. Y se fue porque tenía muchos bienes. Si los que tanto hablamos de estar al día, a ver quiénes son o quiénes somos los que decimos "No, los que queremos estar al día. Viésemos hoy a Cristo pospuesto a Barrabás, no lo encontraríamos moderno y a gusto con esa personalidad que nosotros soñamos. Definitivamente, es que también nosotros optaríamos por Barrabás. Siempre que hay este tipo de ejemplos, me acuerdo lo que le dijo el Señor, el Sagrado Corazón de Jesús, a Sor Benigna Consolata. Así. Benigna, yo sé que si el hombre tuviera un mendrugo de pan a un lado y yo estuviera al otro, él se iría tras el mendrugo de pan. Todos, en mayor o menor grado. Pero él le decía, pero eso no me importa. Lo único que me importa es que en algún momento me abra una brecha de su corazón y yo entre por ahí. Decidme, ¿se podrán desvaluar las virtudes practicadas por Jesucristo? ¿Se podrán desvaluar? Hoy se intenta devaluarlo. Las virtudes practicadas por Jesucristo, no, eso no, eso no, Eso ya pasó, esto ya. no, y eso no tiene nada que ver con que Él sea el Dios encarnado. El hombre por sí mismo puede alcanzar su salvación. Eso ya fue una herejía, eso ya fue una herejía de Pelagio. El hombre por sí mismo, desde su nacimiento, tiene una fuerza suficiente para empezar a salvarse. Sí, 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 Mentira, claro. Sí, sí, mentira. claro. Pero venga acá. Vamos a ver, ¿y quién le está dando la fuerza a ese para que se salve? ¿Quién le está dando la vida, el soplo de vida? Porque ese niño pudo nacer como no pudo nacer. ¿Quién le está dando todo eso? No, por favor, Por qué es eso eso? no se pueden devaluar las virtudes practicadas por Jesucristo. Lo que Cristo grabó a fuego con su propia vida, podremos decir que pasó de moda. O sea, no, eso fue allá. Es que eran esas condiciones. Eso hoy ya no se aplica a nuestro día. ¿Será quizás posible encajar en una vida de plenitud un programa de lenitivos? La obediencia es un atentado contra la libertad humana, Bueno, ¿no? Dicen algunos. Y dice bueno. ella, yo entonces miraré a aquel
que se hizo obediente hasta la muerte. Así, Exacto, sin un recorte. exactamente, iba por ahí la cosa. Él siendo el Hijo de Dios y su padre que lo amaba tanto, y sin embargo él, mi padre me dice a la cruz voy, decía él, a la cruz voy. Y entonces, ¿nosotros qué? Y él está yendo a la cruz por cada uno de nosotros, hermano. Cae en la cuenta. O sea, no, no, eso fue para su tiempo, cuando en el tiempo que vivía Jesús, para esa gente de ese tiempo. Ahora ya es otro tiempo. O como Así, se intenta decir, no, esos milagros que en el momento su tiempo juzgó que eran milagros, en realidad no son, esos no son en realidad milagros. no, Eso de la multiplicación de las paces, no, eso se consiguió de alguna de manera, alguna de todo manera, no. bueno, en fin, Papá, todo se intenta acomodar. por favor, hermanos, tomémonos en serio, así, en serio los temas que se están dando y sobre todo aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica y estos temas de personas que son verdaderamente de vida santa, de vida que es sufrida precisamente para la salvación de las almas. Y nosotros tan tranquilos nos vamos a quedar de decir, bueno, de eso dice ella, eso dice el catecismo, pero ese el catecismo ya pasó, ya eso tuvo su tiempo ya. Ahora estamos modernos, ya hay que No, vivir la qué, vida. qué modernos, pero también qué cerca del infierno. ¿Para qué me Claro, sirve esa exactamente. modernidad? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos Por lleva? eso ya va a decir, para nada quiero la teología de estos que andan diciendo estas cosas si no va conforme al Evangelio. Claro. Ni me interesan razones ni argumentos que no caminen con la vida de mi Señor. Si queremos ser fieles al Evangelio, tendremos que jugarnos muchas cosas. Renovación sí, pero de almas atravesadas por la cruz, de las que dejen sortear su túnica y echar dados sobre sus despojos, como Cristo en la cruz, de las que coman con Cristo el ágape santo del oprobio y la descalificación, de las que sin alboroto dan el clamoroso testimonio de su amor a Dios calladitas, sin decir, mire qué santo soy, de las despojadas y liquidadas en holocausto perpetuo. Renovación es comenzar una nueva mañana en la santidad, como dice el santo, hoy comienzo, cada día. Es ser más divinos por encima de más modernos. Progreso, sí, pero no demolición. El mejor antídoto del confusionismo, de toda esta falsa renovación que se vive hoy en día, es rezar muy lentamente. ¿Y sabe qué nos dice que hay que rezar muy lentamente? El Vía Crucis. Ajá, ahí está, ahí Ahí está. está la auténtica renovación. Claro, es rezar el Vía Crucis, pero profundizando y diría yo, renovándolo, Viviendo el Vía Crucis, vivenciándolo, ¿no? claro, vivenciándolo, porque no lo voy a leer nada más por leerlo. Eso es lo Claro. que las 14 estaciones que tenemos allí, la verdad, no son un puesto en el catecismo y ya. Eso tiene que haber sido y es inspirado por Dios para que nosotros meditemos y pensemos. Así Jesús se puso en la cruz por amor a mí, tenemos que decir cada uno. ¿Y yo qué hago para devolverle esa gracia? Pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, como siempre, al final de nuestros programas, que sea ella la que hace, la que dulcifica los caminos y la que está con nosotros y nos ayuda en nuestra flaqueza y la debilidad a poder vivir este Vía Crucis. El Vía Crucis de todos los días, como decía allí un sacerdote, que puede ser cruento o incruento, pero hay que vivirlo. Cada quien está llamado de acuerdo a lo que Dios le haya pedido, pero hay que asumirlo, esa cruz de cada día. A nuestra Madre le decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Muy bien, pues sí, aquí estamos para una próxima oportunidad y el que quiera algún tema en especial, digamos que vaya, que tenga alguna duda o que quiera investigar un poquito más o lo que sea, también nos puede llamar al 240-0039. Ahí está don Henry para que pueda, digamos, poner en claro algunas cositas o profundizar más en algo en lo que venga. Y nosotros a rezar. Muy bien, queridos amigos, la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo espacio de la luz de la vida. No lo olviden, NC 30 años, sembrando esperanza.